Señoras y señores, y tenemos contacto ahora con el senador Fidel Espinosa con el tema del día, a pesar de que él ha estado protagonista con las turbulencias como presidente de la Comisión de Vivienda con el tema de las fundaciones. Le voy a preguntar también fundaciones. ¿Está ahí ya, don Fidel? ¿Usted me escucha, Fidel? Ahí perfecto, está. perfecto, ya. Nicolás. Acá estamos en el Congreso. Oiga, contento de poder conversar con usted. Muy bien, lo quiero aprovechar porque el tema del día es la renuncia de Patricio Fernández a la conmemoración de los 50 años del golpe. Y pensamos, lo hablábamos aquí en el equipo, cuando dijeron que podíamos hablar con usted, una persona autorizada por su historia familiar de este golpe. ¿Qué le parece la renuncia de Patricio? Y si está de acuerdo o no, Fidel, perdone que lo encare al tiro con la noticia del día calentita. Mira, la verdad que cuando surgió toda esta polémica en relación a lo de Patricio Fernández, yo manifesté al interior de mi bancada mis reparos, producto de las críticas un tanto destempladas que comenzaron a surgir dentro de algunos sectores políticos más radicalizados, que comenzaron a decir poco menos que estaba siendo negacionista Patricio Fernández. Yo creo que es lo más alejado de aquello. Yo lo conozco a largo tiempo, una persona comprometida con los temas de derechos humanos. Por lo tanto, yo creo que fue hoy día la renuncia de Patricio hoy día es un triunfo de la intolerancia, de aquellos sectores políticos que creen que la historia la escribe solo uno, y que la historia no puede tener dos versiones. Tenemos plena claridad que la historia de nuestro país está marcada por un hecho violento que fue el golpe militar, un hecho que significó violación a los derechos humanos, que significó exterminio, los más atroces vejámenes y además enriquecimiento ilícito por parte de Pinochet. Eso está en la historia, está grabado. Pero también las historias tienen otras versiones. Yo, aparte de ser hijo de ejecutado político, aparte de aquí, yo soy profesor de historia y uno lo primero que le enseñan es que las historias tienen que tener versiones, interpretaciones diversas, porque eso las enriquece. Claro. Y desde ese punto de vista yo no puedo entender que hayan presionado al gobierno de esta manera y al mismo Patricio para que haya tomado una decisión que además le hace mal a la conmemoración de los 50 años. Claro, Fidel, he encontrado muy valioso que lo diga usted, que me parece que tiene una carga con el tema, pero claro, lo que sale en la prensa, estábamos leyendo que el PC habría presionado, como que quieren que el que liderara esto sea una persona que sea víctima de la dictadura. Entonces, Fidel, lo está explicando también la intolerancia para los ciudadanos. ¿Qué es lo que pasa? Son unos llamados de teléfono de ciertas organizaciones. Mire, un cagüín, un rumor decía, no, lo que pasa es que Pato Fernández Chadwick. Y eso la izquierda más dura no lo tolera. No, se lo doy como un antecedente para decir que los ciudadanos entendamos este tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Cómo ocurre que se baja Pato Fernández? ¿Cómo cree? O si nos puede contar algún detalle. Nicolás, lo peor que le puede pasar a nuestra democracia, a nuestras futuras generaciones, es que todavía, ¿no es cierto?, existan algunos que crean, por ejemplo, ver un militar en la calle es recordar el golpe militar. Lo digo por los estados de excepción que se han opuesto aquí en el Parlamento, los grupos, repito, los mismos grupos que son más afines al presidente, como Frente Amplio y el Partido Comunista. Yo creo que eso no es bueno. Yo creo que ellos tienen que entender que si queremos reconstruir nuestro país, tenemos que seguir avanzando, obviamente, en justicia. Yo recién, por ejemplo, el caso nuestro, de nuestra familia, recién hace 6 meses atrás tuvimos la fortuna, después de casi 50 años, que esté preso quien asesinó a nuestro familiar. Pero eso no significa que dejemos de luchar para que otros obtengan la justicia que nosotros obtuvimos después de tantos años. Porque en definitiva, mira, cuando pasa esto, cuando sentimos de que hay grupos que se quieren apoderar de la bandera de los 50 años, eso es lo peor que nos puede pasar, porque en definitiva yo he escuchado algunas declaraciones de personas que sufrieron también los vejámenes de la dictadura, Carmen Gel y otros, que son demasiado duras para referirse a Patricio Fernández y no recordar también la historia de Patricio Fernández. Claro, hasta Camila Fernández. No es una persona. Claro, Patricio Fernández siempre fue una persona que condenó los atroces hechos que cometió la dictadura militar. O sea, y tratarlo de negacionista poco menos fue realmente algo violento para él, simplemente le afectó mucho. Y que hayan ido parlamentarios de mi propio partido, diputados, poco menos que a pedir la renuncia de él por opinar. Esa no es la democracia que queremos. No es la democracia que queremos enseñarle a nuestras futuras generaciones. Cuando nosotros hablemos de los 50 años o más después, a medida que transcurran los años, tenemos que pensar que debe ser una fecha que jamás nos va a unir, seguramente, porque tiene dos situaciones muy extremas. Pero sí debe ser una fecha que nos signifique una enseñanza.
Claro. Que el Museo de la Memoria no sea solamente un museo que se construye y se financia con recursos públicos, sino que sea un museo para enseñarle a las futuras generaciones que Chile nunca más va a tener violación a los derechos humanos, porque ya nuestra sociedad no lo permitiría y porque la justicia, a pesar de los largos años que pasaron, actuó y está actuando y está metiendo preso a esas personas que cometieron estas violaciones tan graves de derechos humanos. Claro. Fidel, le mostrábamos ahí las diferencias de opinión de ministerio. Yo pensaba, a propósito del episodio de la fundación y todo, cuando Giorgio dice somos superiores, estas palabras que usa Camila Vallejo, lo invito a reflexionar al Pato Fernández, como que no hubieran aprendido que ese tipo de cosas, como que no han cachado la onda, Fidel, porque fíjese que el ministro Cordero dice que descarta que se haya relativizado, pero Camila dice, lo manda a reflexionar. ¿Eso lo dice Camila o se lo manda del partido? Es que el ministro Cordero, disculpa Nicolás, el ministro Cordero, es de una altura y de una estatura como persona gigantesca desde el punto de vista de su profesión en primer lugar, pero también de no dejarse ideologizar. O sea, aquí en temas como este que son tan sensibles no hay que dejarse ideologizar. Cuando la ministra Vallejo dice que se le llamó a reflexionar para proteger y fortalecer nuestra democracia, chuta, yo la verdad que lamento mucho sus palabras, porque yo podría decir, por ejemplo, que ella sí ha relativizado el grave escándalo que hoy día el país está conociendo en el tema de las fundaciones. Ellos han sido súper cautos, han relativizado todo, ¿no es cierto? Ella estuvo sumergida 4 o 5 días sin decir una palabra, siendo la vocera. En cambio, Cordero, el ministro Cordero, lo que hace es efectivamente decir lo que es la verdad. Pato Fernández jamás relativizó el tema de los derechos humanos, solamente opinó que también, seguramente en nuestro gobierno, si todos los gobiernos cometen errores, y probablemente nuestro gobierno, el compañero Allende también cometió errores en su estructuración, no teníamos mayoría parlamentaria, se cometieron errores, era una generación también joven. Mi padre, por ejemplo, tenía 83 años y era una generación que en aquellos años también, seguramente, pero nada, o sea, ninguna de esas cosas explica claramente lo que pasó. Claro, sí. Si no, después van a salir diciendo poco menos que yo estoy relativizando. No, si hay alguien que tiene autoridad, lo que estoy diciendo es que cuando uno está en política tiene que siempre actuar con honestidad. El gobierno nuestro, entonces, tampoco, ¿no es cierto?, tuvo mayorías parlamentarias, no tuvo gobernabilidad en algunos momentos, pero eso, bajo punto de vista alguno, justifica todas las atrocidades violentas que hizo el régimen de Pinochet, claramente. Pero también hay que respetar a las personas que piensan distinto. O sea, yo aquí en el Parlamento he sabido y aprendido también a escuchar a quienes vivieron la otra cara de la moneda, a lo mejor no perdiendo un ser querido. Entonces, desde ese punto de vista, yo lamento mucho que Pato Fernández de verdad haya dejado, porque ¿sabe qué es lo que pasa, Nico? Esto mancha la conmemoración. Claro. Porque ahora lo que van a buscar va a ser colocar a alguien de la política así claramente para que sea el que dirija, y ojalá que lo dirija de buena manera y no haya, obviamente, despilfarro de recursos públicos a través de una fecha tan emblemática como son los 50 años, medio siglo, de que se gestó un golpe militar siniestro que violentó tan gravemente los derechos fundamentales de la persona. Sí, Fidel, ¿y tiene algún dato así de qué van a hacer? ¿Qué pasa? ¿Quedan 2 meses? ¿A quién se va a nombrar? ¿Algo? ¿Le ha llegado alguna información de pasillo? Bueno, nosotros le hemos pedido, yo lo único que puedo decir que le hemos pedido a nuestro secretario general de la presidencia que le transmita al presidente que se busque a la persona más idónea, que sea una persona no por cuoteo político, sino que efectivamente esta tiene que ser una fecha que también trate de interpretar las dos almas. Yo sé, ¿no es cierto?, que obviamente nosotros tenemos en este tema un tema moral que nos aflige muy fuertemente porque perdimos a miles de nuestros compatriotas. Perdimos a padres, hermanos, abuelos, sobrinos, nietos, de las más diversas formas. Muchos otros fueron expulsados del país por pensar diferente. Pero eso a nosotros no nos da superioridad moral para decir que esa es la única historia que podemos contar. Lo que tenemos que decir es que si queremos formar futuras generaciones lejos del odio, lejos de personas que todavía, repito, siguen creyendo que un militar en la calle en un estado de excepción es malo para Chile, cuando yo digo, ¿por qué? Esos jóvenes que hoy día salen a proteger la seguridad, ¿qué culpa tiene de la atrocidad que cometieron otros en el pasado? O un carabinero, ¿qué culpa tiene un carabinero que anda cuidando a la población de los delincuentes, de lo que hicieron los carabineros en aquellos años? Yo por lo menos superé hace largos años porque tuve una madre que le debo todo, no solo en mi vida política, sino que una madre que nunca nos inculcó odio, Nicolás, que siempre nos dijo, luchen por justicia por su padre, pero nunca sean resentidos como personas, porque el ser resentido como persona no lo va a hacer mejores personas, muy por el contrario.
Oiga, qué bueno, Fidel, escucharlo. Oiga, no me aguanto a aprovecharlo antes que se me vaya de esta teleserie, las fundaciones, que usted está al día con todo. Hoy día el ministro Montes dijo, no, está bien, como lo dijo usted ayer, que esto ocurrió, están ocurriendo en este gobierno. ¿Qué es lo último? Dígame la firme, ¿se va Jackson o no? ¿En qué está eso? Bueno, yo creo que hoy día el seguir con los ministros, yo respeto mucho al ministro Montes, fuimos colegas largos años, pero él es una persona proba. Yo creo hacer una profunda diferencia. Él no está metido en nada de los chanchullos de las fundaciones ni nada, pero le pasaron por el lado. Y él tiene una responsabilidad política. Ahora, esa responsabilidad política no significa que se tenga que culminar con su cargo. A lo mejor él va a hacer un buen programa de restauración de la confianza en el ministerio. Hoy día ya dio un par de medidas importantes y eso también hay que esperar un par de semanas que va a pasar. Pero si se sigue escalando, siguen apareciendo todos los días cuestiones extrañas con fundaciones con montos millonarios, cuando tenemos gente, mira, Nico, solo dame 30 segundos para decir lo que quiero contar. Tenemos gente en los jardines infantiles de todo el país. Hoy día estuvimos con las tías de los jardines infantiles, con la Junge en particular, a ProJunge, que son sus organizaciones, que no tienen útiles de materiales para trabajar con los niños, no tienen confort en los baños. Tenemos escuelas que están sin calefacción, sin pellet en el país, sin leña en el sur, con frío los niños. Tenemos, cuando nos vamos a pedir recursos para aportar en el deporte con una multicancha, nos dicen que no hay recursos. Y vemos este escándalo que lo están conformando todos aquellos que nos dijeron que iban a llegar a gobernar, sin amiguismo, sin nepotismo, que tenían superioridad moral respecto a nosotros. Dilapidaron los 30 años de Ricardo Lago, de Eduardo Frei, de Patricio Elwin, de Michelle Bachelet. Y hoy día ellos aparecen liderando esta verdadera banda, esta verdadera red de personas apropiándose de recursos del Estado a través de fundaciones simplemente impresentables. Yo le pedí hoy día al ministro, Nico, que lo más importante es que nos enfoquemos en las 260.000 casas que tenemos que entregar al término de este gobierno, y que esto no sea la excusa para que después nos digan un escándalo no entre medio, claro. Y no pudimos llegar con la meta. Eso sería tremendamente violento, porque la familia, el sueño de la casa propia es algo que no se puede jugar, y menos con la línea de campamentos, que es donde vive la gente con mayores precariedades. Sí. Oiga, y tenemos este titular aquí, a verlo, póngamelo a ver. Boric dice que se enteró de Democracia Viva la semana anterior al escándalo por medio de un oficio. Ahora, ¿cómo el presidente también conocía este titular, Fidel, o no? Me enteré de este titular. Me gustaría leer la nota completa, porque ya lo de ayer, lo de la Torre que dijo que tuvo 10 días antes, conocimiento, ya era un tema complicado. Fidel, si el tema yo digo que estos chiquillos no han aprendido con cariño, ya le digo chiquillos, porque Fidel cuando sale la Torre y dice no sé nada de Democracia Viva, y 10 días después dice, no, si se había hablado en un Zoom. Pero Nico, la torre lamentablemente es otro de los grandes damnificados de esta... Sí, claro, porque él no metió las manos. ¿Se congeló o no? Se congeló. Iba a decir una papa de la Torre, vamos. Cómprele. ¿Me pueden llamar al Congreso que se conecte a la pila? Oye, comparta el internet ahí. Déjame llamar a la Torre para que le preste internet. Aló, senador La Torre, vaya a prestarle internet a Fidel. Ahí volvió. Fidel. Ahí, estaba contando lo de la Torre como damnificado, lo escucho. Sí, lo que yo decía es que él cambió su versión 8 veces desde que asumió este escándalo. Entonces, él es el gran damnificado de este tema, también como perdió toda capacidad de liderazgo dentro de su partido, porque en definitiva sus versiones ya son absolutamente poco creíbles. Él estuvo en una reunión por Zoom con la directiva de su partido, tengo entendido, con Catalina Pérez, con el Ceremi Antofagasta, con el Pololo del Año, con todos. Estuvieron reunidos y allí surgió este tema, y ahí le dijeron que había funcionarios que estaban investigando esto desde Antofagasta. Y él lo que debió haber hecho es entregar inmediatamente los antecedentes al Ministerio Público, porque la ley nos exige a la autoridad pública 24 horas al ser conocedores de un eventual delito. No lo hizo, y por lo tanto seguramente también va a ser requerido en las próximas semanas por la Fiscalía de Antofagasta. Qué desastre. ¿Y por qué cree que se demoran tanto en reaccionar? ¿Ese es como un modus operandi también? ¿No reaccionan cuando está ¿es inexperiencia o no cachan nada? Porque ellos nunca creo yo nunca lograron dimensionar que esto iba a seguir escalando. Creyeron que lo podían. De hecho, se pusieron de acuerdo para decir que era un error político si los pillaban. Claro, porque todos dicen lo mismo. Claro. Después de hablar de un descriterio político. Mira, lo peor que puede ocurrir es que cuando yo soy del gobierno también, a pesar de que he sido muy crítico de algunas acciones como esta, porque a mí no me gusta
bajo ningún punto de vista, que se juegue con los recursos de todos los chilenos. Y aquí es la línea más sensible, el área más sensible es la línea de campamento del Ministerio de Vivienda. Además desprestigian un ministerio que, mira, yo fui presidente de la Cámara en el 2017, me tocaba ir a exponer a otros países en los programas habitacionales de Chile porque son buenísimos. Vivienda sin deuda no existe en otros países. Que tú ahorres, que saques tu casa propia y no le quedas debiendo un peso al Estado. Eso no existe en otros países. Y eso lo echaron a perder en 10 días estos jóvenes que formaron, yo creo que era un mecanismo a tener a través de las fundaciones. Por eso hay que ir por más, no solo democracia viva. Ya, mira, te voy a dar un ejemplo. Concepción, urbanismo social. Esta organización sí venía trabajando años antes con el Estado, pero en este gobierno crecieron un 300-400% sus ingresos y ganaron un proyecto en Concepción, me lo contaba el senador Gastón Saavedra, del Partido Socialista, que significaba administrar por 75 días el arriendo de un edificio para familias bajo el mecanismo del subsidio de arriendo. Le pagaron por trato directo 170 millones de pesos, o sea, 1.967.000 pesos diarios por administrar eso. Cuando eso lo pudo hacer el municipio respectivo de la comuna donde estaba ese edificio o el propio Sergio. Pero se los pasaron de trato directo a estos señores. Y así podría contarle un montón de cosas más. O sea, la agrupación tambalea. Oye, no me aguanto, Fidel, antes de que se nos vaya. Ayer tuvieron una mocha ayer con el senador Soria. Veamos el video, pero quiero saber qué lo estaba lateando. Dígame la verdad, Fidel. A ver el video, veámoslo para que la gente lo vea. Ni parlamentario, aquí uno viene porque quiere al pueblo, a su país, Chile. Y si no, no venga. Con todos apurados no hacemos nada. Nosotros hicimos miles de viviendas y aprendimos en Estados Unidos. Y yo era miembro del Partido Socialista y aspiré al presidente, no al presidente, el alcalde, que era un verdadero presidente. Y allá saqué la idea y están hechas en Iquique. O sea, el más revolucionario de la juventud de esos tiempos. Oye, esto fue porque usted lo apuró, sinceremos la información, estaba lateando y usted le dijo, ya, pues, Soria, apúrese. No. ¿O no? No fue así. No, porque ayer no te olvides, Nico, que ayer era la cuenta pública del Congreso a las 11 de la mañana, entonces nosotros teníamos 4 minutos cada uno para hablar. Ya. Y fui estricto con todo y cada uno, entonces cuando yo les dije que le quedaba un minuto se me enojó el senador Soria, pero bueno, uno cuando administra ahí la presidencia tiene que ser con todos ecuánime. Y bueno, yo lo respeto, tiene sus años, es una persona que aportó harto en la política de nuestro país y desde ese punto de vista uno tiene que ser respetuoso nomás y aguantar muchas veces los enojos de algunos cuando ocurre este tipo de situaciones. Sí, pero de mi parte nunca hubo una falta de respeto, yo le dije que le quedaba un minuto solamente, eso fue. Oiga, y me pareció muy buena su parada de carro a la de Renovación Nacional. Pues esas cosas está bueno, hay que parar esas cosas. Está bien que estemos en problemas, pero tiran cualquier cosa. No, yo he tenido serias diferencias con mi compañero de partido Monte, con quien fuimos colegas, pero en este tema hemos tenido diferencias. En esto que ha ocurrido, porque yo mismo fue que le dije que teníamos que ir mucho más allá de democracia viva, nunca me contestó, yo le dije urbanismo social, el 25 de junio le escribí y le dije, ministro, urbanismo social es más grave. Y llegó tarde al Maule, llegó tarde al Biobío, ya están abiertas las investigaciones, pero no por eso voy a permitir, ¿no es cierto?, que la senadora Gatica, a quien yo respeto y valoro mucho como senadora de Valdivia, lo haya tratado de títere, porque el ministro Monte es una persona proba, pero además una persona que merece el respeto, y tuve que decirle que íbamos a retirar esos conceptos de las actas porque no correspondían. Fidel, antes de despedirlo, con los antecedentes que tiene hasta hoy día, ¿usted cree que se debiera ir alguno de los ministros, Jackson o Montes? O sea, por el bien del presidente debiesen irse los dos, y justamente en el caso de Montes, porque Montes no está metido en nada de corrupción, pero ya la imagen del ministerio está dañada profundamente porque estas cosas pasaron siendo el ministro. Pasaron por él. Si el ministro Montes, claro, no está metido en nada. Está sugiriendo que Jackson sí. Está sugiriendo que Jackson. Lo que pasa es que la responsabilidad de Jackson es que él sabía, para mí. Esto si lo sabía el presidente, también lo sabía Jackson, no nos hagamos los locos. Entonces Jackson formó a todo este grupo, este es su amigo, este es su grupo cercano, por eso yo quiero decirlo con firmeza. El presidente Boric sabe que yo votaba a favor del 90 y tanto por ciento de sus leyes, pero yo no puedo comprender que él haya cambiado en 48 horas
su caiga quien caiga, a ir a proteger al Ceremi del Maule y a la delegada del Biobío, que son amigos íntimos de Giorgio Jackson. Entonces igual Giorgio ahí tiene una responsabilidad política, porque él debió también haber puesto las luces de alerta de que esto estaba ocurriendo en Antofagasta, en una fundación que era muy cercana a él. Él iba a la casa esa de Ñuñoa, arrendada por la diputada Catalina Pérez, o dicho por los vecinos. O sea, no digo que él haya sido parte de la corrupción, pero sí tiene una responsabilidad política de no haber puesto las alarmas en Palacio que hubieran permitido que el gobierno hubiera descubierto esto, hubiera aplicado las sanciones más drásticas y no haya sido un medio de comunicación que fue el que definitivamente explotó esta caja de Pandora, y seguramente va a traer muchas sorpresas más. Oiga, ya ahí está el senador Fidel Espinosa. Lo vamos a invitar que venga acá, pues no vaya sin filtro, no, pues que esto es un noticiero mucho mejor. Y yo... Cuando quiera me invita. Y yo feliz que me traiga un premio a mí también, como el que le dio Bianchi a Fake, un premio de noticiero. ¿Está la crema con el premio ese? Pero ¿qué está entregando premios a los periodistas? Peguen un coscorrón, algo. Oiga, ya, Fidel, lo felicito. Ánimo y gracias por todas las declaraciones. Cuídese. Chao, ahí está el senador Fidel Espinosa.